Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente bajo la acción de fuerzas por pequeñas que éstas sean. Es decir, un fluido es un gas o un líquido. Haciendo una similitud, el fluido lo podemos suponer constituido por muchísimos pequeños cubos como estos, que se disponen como cajas, unos sobre otros. Un fluido está en reposo cuando cada una de estas cajas está también en reposo. A cada uno de estos pequeños cubos los denominaremos diferenciales de volumen. Cada cubo, por pertenecer al fluido, soporta unos esfuerzos que dependen de su posición. Lógicamente, los cubos del fondo sufrirán mayores esfuerzos que los de la superficie, pero también cada cubo ejerce un esfuerzo sobre el resto de las cajas y en todas direcciones. La presión hidrostática, que actúa sobre cada punto, depende del tipo de fluido, es decir, de su densidad, del planeta en el que se encuentre el fluido, el valor de la gravedad y la profundidad del punto considerado, la altura h. Como la presión aumenta con la profundidad, los embalses se construyen con la base más fuerte para soportar mayores presiones. La fuerza que actúa sobre una superficie sumergida en un fluido la podemos calcular como la presión hidrostática que actúa en el centro de gravedad de la superficie por su área. Supongamos esta flecha como la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la superficie, como las que hemos visto en la imagen anterior. Esta fuerza se aplica en un punto P, denominado centro de empuje, que no tiene por qué coincidir con el centro de gravedad. Además, esta resultante, F sub T, es siempre perpendicular a la superficie. Gracias a estas fuerzas, podemos explicar el empuje. Sobre la superficie superior e inferior actúan fuerzas resultantes como las vistas. La suma de estas dos es lo que se denomina empuje, que equivale al peso del volumen de fluido desalojado por el prisma. Esta ley se conoce como principio de Arquímedes. Este empuje es el causante de que la piedra se hunda y el palo de madera flote. El peso de la piedra es mayor que el peso del volumen de agua desalojada. Es decir, su peso es mayor que el empuje del agua y por eso se hunde, al revés que ocurre con el palo. El principio de Arquímedes nos permite explicar algunos fenómenos cotidianos como por qué ascienden las burbujas de los refrescos. La explicación es que las burbujas pesan menos que la cantidad de volumen que desalojan. Su empuje es mayor que su peso y ascienden. Lo mismo ocurre con el cepelín. El peso del conjunto del cepelín es menor que el peso del aire que ha desalojado, lo que le permite flotar en el aire. Veamos ahora un ejemplo de cómo, al variar la densidad, varía también el empuje. Tomando dos vasos de agua, en uno de ellos vertemos sal, por lo que aumentamos su densidad, y por tanto, el empuje, y conseguimos que el huevo flote. Mientras que en el vaso de agua natural, el empuje que experimenta el huevo es menor que su peso y se hunde.